El segundo punto es que tengan confianza en sí mismos. Si yo llego a casa y mi hijo tiene la habitación completamente desordenada y le digo, es que eres un desordenado, ¡qué horror! Mi hijo, él adquiere la palabra desordenado en sí mismo. Si yo en vez de decirle, la habitación está desordenada y es un caos, le digo, qué pena me da, con lo bueno que tú eres, que tu habitación esté así de desordenada, la desordenada es la habitación y él no se junta con la palabra desordenado. Cuando alguien en mi consulta, viene cualquier persona a mi consulta y le pido que se describa, me dice, bueno, mi marido dice que soy muy, mis hijos dicen que soy muy, todos nos describimos según como nos hablan. Está lo que nosotros mostramos a los demás, lo que nosotros queremos mostrar y lo que somos realmente, la imagen, el autoconcepto y la verdad. Si a nuestros hijos constantemente les mandamos un mensaje negativo, ellos lo adaptan, porque las palabras evocan emociones, desorden, caos, desastre. Eres un desastre. Ayer vi a un niño en la consulta de 15 años, muy estudioso, que saca muy buenas notas, y le digo, ¿por qué estás aquí? Dice, porque mi madre dice que soy un desastre, mi padre dice que soy desordenado. No había nada positivo en su manera de describirse, nadie le había dicho nada bueno. Hay que expresar claramente las mejores cualidades, sinceridad, integridad, persistencia, voluntad, hablar de las cosas buenas, que ellos prueben sus alas. Como tercer punto, y clave para mí, y la base quizá un poco de mi trabajo, es gestionar las emociones, dar significado a lo que les pasa, a sus emociones. Eso es la inteligencia emocional. Hay mucha gente muy inteligente que no la tiene. ¿Qué es la inteligencia emocional? Comprender las emociones de los demás, ponerse en el lugar de otros, empatía, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, decirles, ¿cómo crees que se habrá sentido él después de lo que le has dicho? ¿Cómo crees que está ahora mamá después de que le has gritado, de que has tirado esto al suelo y lo has roto? Porque una persona sin empatía, la definición del psicópata es la persona sin empatía, y podemos educarlo desde pequeños, porque es un ejercicio muy fácil. Expresar las emociones es otro punto importante. Los alexitímicos, a partícula negativa, lexos, lenguaje, timia, emociones, incapacidad para expresar las emociones, que esto siempre viene por una infancia en la que uno no se ha podido expresar, en los matrimonios es un drama. Yo veo constantemente crisis de pareja en la que ella dice, es que él no me dice nada. Y él te contesta, nunca he dicho nada, nunca he contado cómo me siento, ¿cómo voy a cambiar ahora? Ayer veía a un matrimonio que llevan 40 años casados y ella le decía a él, es que cuando vuelves de trabajar no me cuentas nada. Dices, que estoy bien, que no me pasa nada. Que saber que los hombres y las mujeres en este sentido son muy distintos. Ellos tienen la gran suerte, los hombres, y yo lo digo como una virtud, que tienen un cuarto vacío en su cerebro donde pueden estar de vez en cuando sin pensar en nada. Uno le puede preguntar a un hombre y decirle, ¿en qué piensas? Nada. En una mujer es imposible. Porque el cerebro del hombre son cajitas. La cajita del fútbol, la cajita del trabajo, la cajita del dinero, la cajita, la habitación blanca, que la llamo yo, que es donde van de vez en cuando y no piensan en nada. Tengo un paciente muy simpático que me dice siempre que tiene pánico de que su mujer entre en su cuarto blanco y lo decore. Las mujeres tenemos un cableado y nuestra mente funciona de otra forma. El cerebro del hombre y de la mujer está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Eso lo tenemos igual. El derecho es el de las emociones, el izquierdo es el analítico, el racional. Y entre medias existe una unidad anatómica que se llama el cuerpo calloso. Pues la mujer tiene más fibras que unen el derecho con el izquierdo. Y el hombre tiene más fibras que van dentro de cada hemisferio. Por eso el hombre se concentra mejor en una tarea y la mujer pasa del hemisferio derecho al izquierdo constantemente. Si un hombre está viendo un partido de fútbol y está integrado en la televisión, hemisferio derecho, y su mujer le dice, no te olvides de pagarme la compra, hemisferio izquierdo, al cabo de un rato el mensaje llegará, pi, 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 con más lentitud. La mujer puede estar pensando hemisferio derecho e izquierdo constantemente. Yo suelo comparar, y lo digo porque creo que en muchos momentos es un problema para la mujer, que nunca le cuesta mucho más relajarse que al hombre, que el sistema cerebral de la mujer es como un sistema 4G de velocidad, y el del hombre es más tipo fax. Lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? La mala gestión de las emociones, tanto en los niños como en los adultos, produce enfermedades. Las migrañas, los dolores, todo eso es la somatización de algo que está dentro, que nos preocupa y que no lo sacamos. Y que no sabemos sacarlo porque no podemos, porque es muy difícil, porque no tenemos la persona o porque no tiene una solución fácil. Pero tenemos que saberlo. El cuarto punto es educar la voluntad. Cuando yo era pequeña en mi casa había una frase, que yo me acuerdo que se la oía decir a mi padre casi todas las semanas, que era: una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Todos en mi casa queríamos saber lo que era la voluntad, una cosa que tanto se decía. La voluntad es orden, constancia.
desde pequeños. Es la inclinación o intención de dirigirse a algo. Es posponer la recompensa. El más claro ejemplo que yo tengo de voluntad es el tema de las oposiciones. Sin saber qué va a pasar, uno se encierra 2, 3, 6, 8, 10 años por una recompensa que puede o no puede llegar. Eso es tener voluntad. No analizar cada día qué puede pasar o qué no, sino uno pensar a largo plazo. Que tengo aquí un experto en este tema, ¿no? Con Honorio. Decía Albert Einstein, te lo dedico Honorio, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Esto ya lo decía Einstein. La voluntad es la clave, es la puerta que se abre. Hace pocos meses ha publicado Walter Mischel un libro muy interesante que se llama El test de la golosina. Él, en los años 70, hizo un experimento. Él puso a niños de 4 años delante de un plato con una gominola. Y en el plato de la derecha había un plato con 2 gominolas. Les dijo que se podían tomar una gominola, pero que si esperaban 10 minutos le daba el plato de las 2 gominolas. Y apuntó todos los datos y lo siguió durante 40 años. Y ahora ha publicado el libro Walter Mischel, que es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, en el cual ve que la gente que en ese momento esperó la segunda gominola, estoy hablando de 4 años, sus vidas profesionales eran mejores. Sus vidas personales eran mucho más, había menos tasa de divorcios, o tasa de separaciones y menos consumo de drogas. La voluntad se ejercita desde que uno es pequeño. Quiero, para hablar del tema de la voluntad, sí que me interesa contaros una anécdota con la que yo estoy estudiando mucho ahora para que vosotros entendáis la importancia de la voluntad, que muchas veces no dejan de ser actos repetidos de algo. Repetir un tema, estudiar, sentarse, varios hábitos. En el año 2005, Álvaro Pascual Leone publicó un artículo en la revista Neuroscience muy interesante. Él puso niños a tocar el piano y les enseñó una melodía con 5 dedos. Y les hizo una resonancia magnética antes de tocar el piano y 2 semanas después. Y todos los días dedicaban un par de horas a tocar con los 5 dedos de la mano derecha el piano. Cuando a las 2 semanas vio la resonancia, la zona de flexión de dedos del cerebro, la circunvolución, se había ampliado. Se había modificado la estructura cerebral y había ampliado toda la zona de los dedos. El cerebro es una caja donde siempre puede crecer circunvoluciones si aprendemos cosas. Pero lo más curioso de todo, y esto me lleva a mi 5.º punto, es que al lado había puesto un grupo de niños que les observaban mientras tocaban el piano y se imaginaban que ellos tocaban el piano, pero no lo tocaban, los dedos no se movían. Y vio que el cerebro de los niños que observaban y se imaginaban tocando el piano tenían el mismo cambio en la estructura cerebral que los que lo habían tocado. Es decir, que la imaginación de algo altera nuestro cerebro. Nuestro cerebro se altera cuando pensamos. El 5.º punto, que quiero llegar y lo voy a enlazar con esto, es educar a nuestros hijos en el optimismo. Si la felicidad no deja de ser una interpretación de la realidad, todo puede verse en clave de derrota o en clave de éxito. Guiar a los hijos a desarrollar estrategias de afrontamiento y optimismo. ¿Qué se vio en esto? Y esto es un tema que me parece muy interesante y yo cada vez... que el optimismo, la ilusión y la imaginación están muy ligados. Una persona sin ilusiones no puede ser feliz. Un niño sin ilusión no es feliz. Y hay que constantemente preguntarles, ¿qué te ilusiona? ¿Qué quieres? No hay felicidad sin ilusión, no existe. Y la imaginación. Si con la imaginación creamos, antes en el cerebro del ser humano, si se le pone una resonancia magnética y se le dice, imagínate ahora mismo que te llaman a decir que hay un incendio en tu casa y que se te ha quemado la casa. Solo con imaginarlo y vivirlo, el cerebro se daña. Empieza a soltar cortisol, hormona del estrés, y deterioro de ciertas zonas del cerebro. Si esa misma persona se le dice, imagínate que te han tocado 20 millones de euros y puedes hacer lo que quieras con ellos, y empiezas a imaginarlo, solo con imaginarlo, sube la hormona de la dopamina, la hormona de la serotonina, que son las hormonas de la felicidad. Solo con pensarlo. Ya decía en su momento Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Incluso Wagner decía que la imaginación es la que crea la realidad. Picasso decía, yo pinto los objetos como los imagino, no como son en realidad. Tenemos que educar a nuestros hijos en creatividad, en imaginación, porque altera el cerebro. Ser imaginativos lo altera. Y aumenta zonas se produce una neurogénesis. Si una persona se levanta con optimismo por la mañana, niño, adulto, adolescente, joven, persona mayor, solo por pensar por la mañana que el día nos va a ir bien, prácticamente 2 semanas después empiezan a producirse neuronas nuevas, positivas, que van a la zona del estado del ánimo. Lo que yo estudié en la carrera, que las neuronas morían y no se regeneraban, se ha descubierto hoy en día que no es verdad. Uno de los factores para que se produzca la neurogénesis es el optimismo, la ilusión y la imaginación.